Dolores de cabeza. Hay enfermedades que no matan, pero desgastan la vida. La migraña es una de ellas. La sociedad la tolera mal porque no deja cicatriz visible. El paciente la padece mal porque cada crisis borra horas, proyectos, humor, trabajo y convivencia. Y la medicina, pese a los avances, todavía lucha con una paradoja. La migraña es extremadamente frecuente y, sin embargo, sigue infradiagnosticada, banalizada y subtratada. La migraña no es un dolor de cabeza fuerte, es una enfermedad neurológica con bases genéticas y neurobiológicas, donde el cerebro se vuelve temporalmente hipersensible y convierte estímulos cotidianos, luz, sonido, olores, movimiento, hambre, estrés, en amenaza. En la migraña, el dolor no es un simple síntoma, es una forma de funcionamiento cerebral que durante horas o días reorganiza la percepción y la conducta. Concepto y significado. La migraña es un trastorno neurológico primario caracterizado por ataques recurrentes de cefalea, a menudo pulsátil y de intensidad moderada a severa, que se acompaña de síntomas vegetativos y sensoriales, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, osmofobia, fatiga, irritabilidad, enlentecimiento cognitivo y, en una proporción importante, aura, alteraciones neurológicas transitorias, sobre todo visuales o sensitivas. En términos humanos, la migraña es una experiencia de cuerpo encerrado. El mundo se vuelve demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado rápido. Muchas personas describen la necesidad de oscuridad, silencio y quietud no como capricho, sino como un mecanismo de supervivencia. La migraña no es una exageración, ni un nerviosismo, ni un rasgo de personalidad. No es solo vascular, aunque el componente neurovascular existe. No es sinónimo de cualquier dolor de cabeza. Hay cefaleas tensionales, trigémino-autonómicas, secundarias, por infección, hemorragia, tumores, etc., y otras. Epidemiología, una pandemia silenciosa. La migraña afecta a una proporción enorme de la población. Estimaciones globales recientes sitúan el número de personas con migraña en el orden de más de 1.000 millones. Los análisis epidemiológicos han estimado alrededor de 1,2 mil millones de personas con migraña en 2021. Suele comenzar en la adolescencia o en épocas adultas tempranas y alcanza su máxima expresión en edades laborales. La desigualdad por sexo es llamativa, es más frecuente en mujeres, con una interacción evidente entre migraña y ciclos hormonales, menstruación, embarazo, perimenopausia, en un subgrupo relevante. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que, según estimaciones globales recientes, la migraña se sitúa entre las principales causas de carga por discapacidad a nivel mundial. La migraña es una de las principales causas de años vividos con discapacidad, con especial impacto en adultos jóvenes y mujeres. Una parte sustancial del problema no es biológico sino sanitario. Muchas personas no consultan, otras consultan y reciben el rótulo genérico de cefalea. Otras terminan en un circuito de urgencias, analgésicos repetidos y frustración. Costes de la migraña. Hablar de costes no es reducir el dolor a cifras, es demostrar con lenguaje que entienden gestores y gobiernos que la migraña no es un asunto privado. Es un problema macroeconómico y social. Los costes se agrupan en costes directos sanitarios, consultas, urgencias, pruebas, fármacos, hospitalizaciones. Costes directos no sanitarios, transporte, cuidados, terapias complementarias. Costes indirectos, absentismo, presentismo, trabajar rindiendo muy por debajo, pérdida de oportunidades, bajas prolongadas, jubilación anticipada. Costes intangibles, sufrimiento, deterioro familiar, ansiedad anticipatoria, pérdida de identidad laboral.
En Europa, el estudio Eurolight estimó costes anuales medios por persona con migraña en torno a 1.222 euros, con predominio abrumador de costes indirectos, principalmente productividad, que llegaban a representar la gran mayoría del coste total. Un análisis reciente sobre carga económica en España estimó que, dada su alta prevalencia, el impacto económico anual atribuible a migraña en 2020 podría situarse aproximadamente entre 10.394 y 14.230 millones de euros, con un peso notable de la pérdida de productividad. La migraña crónica no solo incrementa días de dolor, amplifica comorbilidades, consumo sanitario, sobreuso de medicación y deterioro funcional. Revisiones sobre países de la OCDE resaltan que el peso económico combina costes directos e indirectos con un componente intangible muy elevado. Clasificación clínica. Las migrañas pueden clasificarse en las siguientes categorías. Migraña sin aura, la forma más común. El diagnóstico se apoya en la repetición de ataques con perfil típico, duración de horas a días, dolor pulsátil, empeora con actividad y presenta síntomas asociados. Migraña con aura. El aura son síntomas neurológicos reversibles, generalmente visuales, destellos, escotomas, sensitivos, hormigueos o del lenguaje. Suele desarrollarse gradualmente y preceder o acompañar al dolor. Migraña crónica, definida por cefalea de más de 15 días al mes durante más de 3 meses, con características migrañosas más de 8 días al mes. Migraña menstrual y otros subtipos. En la clínica diaria destacan patrones hormonales, migraña relacionada con menstruación, vestibulares, vértigo y cuadros raros, por ejemplo hemipléjica, con fuerte interés genético. Fisiopatología. ¿Cómo se fabrica una crisis migrañosa? La fisiopatología moderna entiende la migraña como un trastorno de procesamiento sensorial y de modulación del dolor, con participación clave del sistema trigeminovascular y de mediadores como el CGRP. El sistema trigeminovascular, la vía del dolor craneal. La inervación meningea y vascular por ramas del trigémino y sus conexiones centrales constituyen una autopista biológica del dolor. Su activación puede inducir liberación de sustancias vasoactivas y proinflamatorias, sensibilización periférica y central y, en última instancia, la experiencia dolorosa amplificada. El CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide, es un mediador central en la migraña. Participa en vasodilatación, neuroinflamación y transmisión nociceptiva. La eficacia clínica de terapias dirigidas a CGRP, anticuerpos monoclonales, ha reforzado su papel causal y operativo en la cascada migrañosa. También se estudian otras dianas, por ejemplo, PACAP, óxido nítrico, serotonina, lo que sugiere que la migraña no es una única ruta, sino un conjunto de rutas convergentes. La depresión cortical propagada es una onda de activación seguida de inhibición neuronal y glial que se desplaza por la corteza y se relaciona estrechamente con el aura. Puede además activar vías trigeminovasculares y contribuir al inicio del ataque. En muchos pacientes, especialmente en casos de migraña frecuente o crónica, aparece sensibilización central. Estímulos inocuos se perciben como dolorosos, alodinia, y el umbral del dolor baja. Este fenómeno explica por qué el ataque no es solo una suma de vasos y nervios, sino un estado funcional cerebral. Genética de la migraña, herencia, riesgo y complejidad. La migraña es un ejemplo clásico de enfermedad compleja.
No depende de un solo gen, salvo formas raras, sino de múltiples variantes genéticas de pequeño efecto, combinadas con el ambiente. Migraña común. Estudios genéticos contemporáneos describen la migraña como un rasgo de arquitectura poligénica, con múltiples loci asociados y relaciones con vías neuronales, vasculares y de excitabilidad. Esto tiene dos implicaciones prácticas. 1. La predisposición puede existir sin historia familiar clara, por mezcla de variantes. 2. El riesgo familiar puede ser fuerte sin que exista un gen de la migraña identificable. Migraña hemipléjica familiar. En subtipos raros, migraña hemipléjica, mutaciones en genes relacionados con canales iónicos y excitabilidad neuronal ofrecen un modelo más mendeliano. Estos casos han ayudado a comprender mecanismos como la depresión cortical propagada y la hiperexcitabilidad. A corto plazo, la genética es más útil para identificar subtipos raros, estudiar comorbilidades y mecanismos, y refinar predicción de respuesta en investigación. A medio-largo plazo, podría contribuir a una prevención más dirigida, pero conviene no vender determinismo genético donde hay probabilidad y no destino. En cualquier caso, todos los medicamentos para la migraña deberían ser prescritos de forma personalizada en base al perfil farmacogenómico de cada paciente. Diagnóstico. El arte clínico con rigor científico. La migraña se diagnostica por criterios clínicos validados. No hay un análisis de sangre positivo ni una resonancia que demuestre migraña por sí sola. Las herramientas prácticas que mejoran la precisión son diario de cefaleas, frecuencia, duración, intensidad, medicación, desencadenantes, identificación de patrón menstrual, evaluación del consumo de analgésicos, riesgo de cefalea por sobreuso. Señales de alarma para descartar causas secundarias. Un dolor de cabeza requiere evaluación urgente cuando es el peor de la vida y de inicio súbito, aparece con fiebre y/o rigidez de nuca, se asocia a déficit neurológico persistente, aparece tras traumatismo y cambia radicalmente el patrón habitual. Tratamiento: agudo, preventivo y estilo de vida. La terapia moderna se basa en una idea simple: tratar la crisis y prevenir la recurrencia, evitando la cronificación y el sobreuso de medicación. El tratamiento agudo, crisis, se hace con antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos, en crisis leves moderadas. Triptanes, clase específica para migraña, idealmente precoz, y antieméticos si la cefalea se acompaña de náuseas y/o vómitos. Principio clínico clave: cuanto antes se trate, mejor suele funcionar, pero el uso repetido y frecuente puede contribuir a cefalea por sobreuso. Tratamiento preventivo: se indica cuando las crisis son frecuentes, prolongadas, incapacitantes o cuando hay migraña crónica. Incluye fármacos clásicos, según perfil del paciente, y tratamientos modernos. Terapias dirigidas a CGRP, anticuerpos monoclonales, como prevención, con evidencia de eficacia. Intervenciones no farmacológicas. No son alternativas, son parte del tratamiento. Regularidad de sueño. Comidas regulares, evitar ayuno. Hidratación adecuada. Ejercicio moderado, consistente, no heroico. Manejo del estrés y técnicas de autorregulación. Higiene digital y sensorial. Pantallas, luz intensa, ruido. Perspectiva psicológica. El dolor como experiencia y como anticipación.
La migraña se asocia con mayor prevalencia de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. La relación suele ser bidireccional. El dolor favorece la ansiedad baja el umbral del dolor y empeora la migraña. El miedo al ataque. Muchos pacientes viven con ansiedad anticipatoria. No es solo el ataque, sino la amenaza del ataque. Se evitan planes, viajes, cenas, compromisos. Se reduce la vida para evitar el dolor. Esto puede ser tan incapacitante como el dolor mismo. Las terapias psicológicas útiles, cuando están bien indicadas, son educación sanitaria. Entender el proceso reduce el miedo. Terapia cognitivo-conductual y estrategias de afrontamiento. Técnicas de relajación, biofeedback en algunos contextos. Estas intervenciones no curan la migraña por sí solas, pero sí pueden reducir su impacto y ayudar a recuperar control. Perspectiva social, trabajo, género y estigma. El corazón económico del problema está en el presentismo. Personas que acuden al trabajo pero rinden muy por debajo por dolor, hipersensibilidad y niebla cognitiva. Los estudios europeos han documentado pérdidas sustanciales de días productivos a lo largo del año en población trabajadora con migraña. Sesgo de género. Dada su mayor prevalencia en mujeres, la migraña ha sufrido históricamente un sesgo cultural. Se la ha asociado a lo nervioso o lo hormonal, con desprecio. Un enfoque moderno exige llamar a esto por su nombre, sesgo sanitario. Perspectiva cultural. Cómo una sociedad interpreta el dolor. La migraña revela una tensión cultural. Vivimos en una época que premia rendimiento continuo y penaliza pausas. La migraña obliga a parar. Por eso, muchas veces, se vive como fallo moral más que como enfermedad. El paciente aprende a ocultarla, apaga la luz, cancela, miente, para no cargar con la sospecha de exageración. En un sentido casi antropológico, la migraña es una enfermedad que confronta al ideal contemporáneo de disponibilidad total. Recuerda que el cuerpo y el cerebro tienen soberanía. Hacia el futuro, prevención real y medicina de precisión. Las líneas prometedoras incluyen mejor caracterización de subtipos, migraña como familia de trastornos, nuevas dianas y combinaciones racionales, modelos predictivos de respuesta terapéutica, clínicos más genéticos más biomarcadores, estrategias poblacionales, reducir infradiagnóstico, educar en escuelas, empresas y establecer rutas asistenciales efectivas. La migraña es un trastorno neurológico común y discapacitante que combina biología, hiperexcitabilidad, trigeminovascular, herencia compleja y un fuerte componente de impacto psicológico, social y cultural. El tratamiento eficaz no se limita a quitar el dolor. Consiste en reducir la carga global de la enfermedad, prevenir la cronificación y devolver al paciente algo esencial, la confianza en su propia vida. Porque la migraña, cuando se instala, no solo ocupa la cabeza, ocupa el calendario. Y la medicina, cuando acierta, no solo alivia un síntoma, devuelve tiempo y bienestar. Una reflexión médica contemporánea apunta: la migraña no mata, pero roba tiempo, y el tiempo es la sustancia de la vida. Esta reflexión sintetiza la carga real de la migraña. Cada crisis no solo produce dolor, sino horas, días y oportunidades perdidas. En términos humanos y sociales, pocas enfermedades explican tan bien cómo el sufrimiento se mide en tiempo robado. Históricamente, la ciencia tiende a taxonomizar todo lo que toca, todo lo que es potencialmente medible y explicable. La filosofía y la psicología
tienden a dar interpretaciones superficiales o profundas, sumergidas en el magma del lenguaje. Puede que ambos enfoques sean necesarios y complementarios, pero en el caso de la migraña, ninguno explica por qué el peso de la vida da dolor de cabeza.